Los procesos cognitivos, ¿sí? Son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimientos en los que intervienen diferentes facultades, ¿sí? Como la inteligencia, la atención, la memoria, el lenguaje, que pueden ser conscientes o inconscientes. Inconscientes no en el sentido de psicodinámico del término, sino en el sentido de que hay ciertos procesos que funcionan sin que nosotros tengamos la percepción subjetiva de que están funcionando. O sea, hay ciertas cosas que funcionan independientemente de nuestras intenciones o nuestra conciencia. Un proceso cognitivo se puede iniciar con el acceso de información a través de los sentidos o de la percepción. La información suele ser modificada o transformada en representaciones mentales que de alguna manera son la materia prima de la cognición. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy viendo una milanesa voy a tener representaciones, diferentes representaciones de esa milanesa. Voy a tener una representación, una imagen de milanesa. Si ustedes cierran los ojos pueden ver una milanesa o imaginarse una milanesa. Van a tener una representación visual. También vamos a tener una representación conceptual. O sea, una milanesa es un pedazo de carne, generalmente puede ser también de verdura, pasado por huevo, empanado, generalmente frito o al horno. Uno podría describirlo como una serie de conceptos. También tenemos representaciones, por ejemplo, el olor de las milanesas. Cuando yo puedo evocar y reconocer que hay olor a milanesas, ¿sí? Fundamentalmente las representaciones mentales son la base de la información, o sea, nuestro cerebro trabaja con esas representaciones mentales y no con los objetos. Esta información que entra de los sentidos la seleccionamos a través de mecanismos de atención sobre lo que estamos percibiendo y lo procesamos en la memoria de trabajo, como les dije antes, combinándolo con el pasado, que es lo que está guardado dentro de la memoria, y con el futuro, que es lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, donde hay intereses, metas, estrategias, regulación, ¿sí? Esto nos permite generar nuevos conocimientos que se almacenan en la memoria de largo plazo y que se expresan generalmente a través del lenguaje, bajo la regulación siempre de las funciones ejecutivas. O sea, las funciones ejecutivas no solo planifican y organizan, sino que además regulan el comportamiento conductual, las emociones, los pensamientos, las estrategias, regulan, nos permiten tomar información sobre los resultados de nuestras propias acciones y ir modificándolas o sosteniéndolas en función de lo que observamos. Aunque los presentemos por separado, todos estos procesos cognitivos están interrelacionados entre sí, ¿sí? O sea, las distintas funciones mentales precisan de la labor coordinada de todos estos procesos a la vez, ¿sí? Solamente por cuestiones instrumentales solemos dividirlos, ¿sí? La psicología cognitiva suele hacer una división de estos procesos cognitivos en básicos o simples y superiores o complejos. Dentro de los procesos cognitivos simples tenemos la percepción, la atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas. En cambio, el pensamiento, el lenguaje o la inteligencia, por ejemplo, la resolución de problemas, son considerados procesos cognitivos complejos, ¿sí? En la medida en que son el resultado de procesos cognitivos que son mucho más básicos. Vamos a hablar ahora de los problemas de la psicología cognitiva. O sea, la psicología cognitiva aborda es una manera de ver el comportamiento de los seres humanos y aborda muchos problemas, por ejemplo, entre racionalismo o empirismo, ¿sí? Estos procesos cognitivos vienen genéticamente determinados y son parte de la especie, o en realidad se adquieren a partir del aprendizaje. Yo creo que la posición actual es intermedia, quiere decir que estos procesos básicamente tienen que ver con nuestra especie, que se encuentran genéticamente determinados, que hay ciertos conocimientos que ya traemos escritos en nuestro código genético y que de alguna manera se van adaptando o se van expresando en función de los estímulos particulares a los que uno está expuesto. Podríamos decir que nuestra personalidad, ¿no es cierto?, nuestra manera de interactuar con el mundo es una especie de expresión fenotípica, o sea, depende de ciertos procesos, información y limitaciones genéticas que se expresan de maneras diferentes para cada uno en función de las experiencias individuales, ¿sí? Por otro lado, se habla de estructuralismo o funcionalismo. ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos se pueden explicar de forma estructural, o sea, por estructuras como memoria a corto plazo, largo plazo o memoria de trabajo, o se pueden explicar a partir de su funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, procesamiento superficial de características fonológicas, por ejemplo, de una palabra, o un procesamiento mucho más profundo a nivel de los significados, ¿sí? O sea, vamos a describir y encontrar descripciones de procesos cognitivos en función de ciertas estructuras que han sido creadas arbitrariamente para su estudio o en función de las particularidades de su funcionamiento.
Por otro lado, también discute la generalidad de dominio versus la especificidad, o sea, se discute si estos procesos cognitivos son de dominio general, quiere decir que se aplican para todo tipo de problemas de la misma manera o son específicos. De alguna manera, como decía Gardner, con las inteligencias múltiples tenemos, por ejemplo, una inteligencia musical, una inteligencia práctica, o sea, que cada una de estos procesos podría ser específico para un dominio particular. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos la teoría de Fodor, que es muy interesante con respecto a este tema. La validez de las inferencias causales versus la validez ecológica. O sea, es lo mismo los experimentos que realizamos en un laboratorio y que nos permiten hacer inferencias sobre comportamiento humano. Los resultados son iguales que los que se observan en situaciones ecológicas o en situaciones naturales. O sea, se cuestiona permanentemente la manera en la cual encuentra evidencias para poder sostener sus teorías, ¿sí? O sea, de alguna manera la psicología cognitiva hereda del conductismo la rigurosidad, o sea, trata de utilizar el método científico y de encontrar evidencias para sostener las teorías o las diferentes hipótesis, poner a prueba las hipótesis que propone sobre las características de estos procesos cognitivos. Por otro lado, también se discute la investigación básica versus aplicada, o sea, una cosa es el estudio de estos procesos cognitivos para tratar de entender y predecir el comportamiento, y otra cosa es la información, cómo se utiliza esa información que producimos como ciencia básica para la aplicación o para la resolución de problemas concretos como la psicoterapia o la enseñanza o cualquier otro acto en los cuales esté implicada la actividad o el comportamiento humano.